de alteraciones cognitivas o en el manejo de Alzheimer. Lo que sí hablan todas ellas es el retraso de la historia natural de la enfermedad, y esto obviamente se va a ver con la suma de diferentes ejercicios, actividades y sobre todo el ejercicio de resistencia. Y entonces, cuando nosotros hablamos de rehabilitación, pues tenemos que mezclar diferentes actividades. Resistencia como las máquinas de peso, las mancuernas, las bandas de resistencia, peso articulado, pero también el ejercicio aeróbico que incluye esta parte del ciclismo, de la banda sin fin, de la caminata, de la marcha nórdica o el senderismo, y siempre tratar de sumar ejercicios funcionales donde se esté incluyendo la parte de equilibrio, la parte de coordinación, siempre también pensar que hay otras estrategias como los ejercicios acuáticos, todo se tiene que sumar hacia los objetivos que tiene el paciente, y las recomendaciones van desde los 20 a los 60 minutos, dependiendo del estado físico del paciente, y tratar de llevarlo por lo menos a 2 a 4 veces por semana. Obviamente, si el paciente tiene un mayor apego al ejercicio, si lo hace de forma más constante, pues los beneficios van a ser mayores. Las conclusiones que tenemos actualmente en cuanto al manejo del ejercicio para la demencia, pues es primero que tenemos muchas barreras a las cuales se enfrentan los pacientes. Barreras que van desde un envío tardío, un diagnóstico tardío o un manejo inadecuado que se da en los centros de rehabilitación porque no están adaptados a las necesidades del paciente, porque muchas veces encontramos fisioterapeutas o fisiatras que piensan todavía que la base de la rehabilitación en estos pacientes es únicamente la terapia cognitiva o la terapia ocupacional, cuando nos olvidamos de toda la parte física. Obviamente, al enfrentarnos a un problema de salud pública a nivel global, se necesita un plan internacional que sea adaptado a las necesidades de cada región, que era lo que comentaba también el doctor hace rato, que no podemos basarnos únicamente en las recomendaciones que hacen en Europa o en Estados Unidos, donde muchas veces cuentan con mayores servicios de rehabilitación, con centros de día, que tienen mayores apoyos para los pacientes, a nuestro medio, donde obviamente hay muchas deficiencias en el sistema de salud y que tenemos que tratar de adaptar estas deficiencias para poder otorgar un tratamiento más adecuado para los pacientes. La evidencia, pues, nos habla mediante revisiones, mediante metaanálisis, pues que el ejercicio tiene que ser la piedra angular del tratamiento. El manejo no farmacológico, mientras más temprano sea implementado, va a ser más efectivo y obviamente vamos a tener una menor evolución de nuestros pacientes. Y siempre pensar que tiene que ser más complejo que solamente mandar al paciente a caminar o a subirse a una bicicleta. Tenemos que incluir diferentes actividades y diferentes funciones para que obviamente esto pueda tener cambios benéficos, no solamente en los aspectos musculares, sino en los aspectos cognitivos y sociales del paciente. Y pues cada vez existen más evidencias precisamente de este eje músculo-cerebro. Por eso la importancia de entender en un principio todos estos cambios musculares que se van presentando y la importancia de toda esta neuroprotección que se puede generar cuando nosotros hacemos un entrenamiento constante. Aquí tenemos un grupo de pacientes, obviamente algunos con demencia, otros con enfermedad de Parkinson, donde estamos trabajando toda esta parte motora, donde estamos trabajando ejercicios de equilibrio, ejercicios de coordinación, ejercicios funcionales, ejercicios como el boxeo, donde obviamente estamos demandándole al paciente una carga física importante, donde le estamos demandando una concentración, donde le estamos demandando una ejecución, y es donde el paciente tiene que tratar de adaptarse y tratar, obviamente, de generar estos cambios y sobre todo de generar este aprendizaje de que la terapia tiene que ser continua y que esto simplemente es una parte de la rehabilitación que se trabaja con estos pacientes. Realmente tenemos que demandarles, exigirles cada vez más, porque también el error, como les decía, es que siempre se vuelve estática la rehabilitación. No evolucionamos a la par de lo que van evolucionando los cambios y las necesidades de los pacientes. Y muchas veces estos cambios pues, nos van a traer que el paciente tenga una mejoría funcional y que sobre todo evitemos todas las complicaciones que van a presentar. Muchísimas gracias. Muy agradecido, doctor Israel. Realmente ha sido magistral su ponencia. Ha sido una pena, bueno, tenerlo que ceñirnos al tiempo y hubiera sido bastante agradable también tener sus respuestas, pero creo que sus contactos están abiertos a nuestro público
particularmente hacerle muchos comentarios porque lamentablemente yo he escuchado de algunos rehabilitadores en Perú, bueno, y espero que sea algo, una realidad que podamos cambiar con el tiempo, decir, no me gusta trabajar con pacientes con demencia porque no son tan visibles los logros. Prefiero trabajar con un golpe, una fractura, un esguince, ¿no? Porque sí veo los frutos de mi esfuerzo terapéutico versus que un paciente con demencia, me frustro profesionalmente porque los resultados no son tan tangibles, ¿no? Entonces, trabajar con ellos desde el punto de decirle, el solo hecho de que no empeore la dismovilidad, que no se caiga, ¿no? Que no se postre, no llegue al encamamiento, pues ya es un logro magnífico en un paciente con demencia y eso es mucho más, tiene mucho más mérito, ¿no? Que cualquier otra, bueno, desde mi punto de vista, que cualquier otra intervención. Realmente agradecemos su ponencia, doctor, creo que ha quedado agendada. No sé si la doctora Maritza y la doctora Connie tienen algún otro comentario, o ya empezamos con la siguiente charla. Pues más nada que agradecer al doctor Israel por su buena disposición y apoyo, así que esperamos contar, doctor, con usted para futuros eventos y como siempre os he venido diciendo, ojalá que la siguiente sea presencial. Claro que sí, muchas gracias. Sí, necesitamos más de esta experticia aquí, como decía. Gracias, doctor. Hasta luego, muchas gracias. Listo. Entonces, continuando en aras del tiempo, vamos a tratar de apurarnos un poquito. Nuestra siguiente expositora es la licenciada Jenny Ríos Gamboa. Ella es licenciada en psicología por la Universidad San Martín de Porras, tiene una maestría en psicología clínica con mención en neuropsicología por la Universidad Cayetano Heredia, con una especialidad en neuropsicología de la Universidad Nacional Federico Villarreal y tiene formación en técnicas innovadoras y de intervención. Además, con formación como psicoterapeuta en Psicotrec y se desempeña actualmente como coordinadora de salud mental en Edmecon Salud. Así que muchísimas gracias, licenciada Jenny. Queda usted con el auditorio. Buenas noches a los organizadores del evento, a los asistentes que nos acompañan. Vamos a hablar sobre el rol de la rehabilitación neurocognitiva en demencia. Como escuchando a los ponentes anteriores, pues cuando hablamos de rehabilitación en demencia existen dos abordajes, ¿no? El funcional, que son los que me han antecedido, y ahora vamos a hablar sobre el abordaje cognitivo, que prioriza mucho los procesos cognitivos, elaborar el perfil cognitivo para saber actuar directamente en aquellos que están conservados, que están preservados, e incluso también en la medida que sea posible en los que se encuentran con déficit. Entonces, ¿qué es la rehabilitación neurocognitiva? Es una intervención centrada en el paciente. Bárbara Wilson, una neuropsicóloga muy reconocida a nivel internacional, en el 2013 lo define como aquella intervención orientada a mejorar los déficits cognitivos, emocionales, psicosociales y conductuales causados por un daño al cerebro. Como pueden observar, pues no solamente actuamos directamente sobre la atención, la memoria, el lenguaje, sino también no dejamos de lado la parte emocional. Sabemos que una persona con demencia, el 50% más o menos, cursa con una depresión, con una ansiedad. Y definitivamente, como también ya lo he escuchado en anteriores ponentes, pues si no se trata estos problemas emocionales, van a repercutir en mayor déficit en la atención en la memoria y en otros, ocasionando, claro, estas relaciones con la familia, con las amistades, relaciones no muy saludables, adoptando conductas también desadaptativas como agresividad, impulsividad y otros. No podemos hablar de un concepto de rehabilitación neurocognitiva sin mencionar a la familia, ya que este cumple un rol muy importante para que esta rehabilitación neurocognitiva sea eficiente. Hablando de demencia, pues por el término que implica la rehabilitación, nuestra pretensión no va a ser reparar, restaurar o volver a lo de antes, ¿no? Sino va a ser enlentecer el mayor tiempo posible el deterioro progresivo de los procesos cognitivos. Es así que entre sus objetivos tenemos ralentizar, enlentecer, demorar el mayor tiempo posible el deterioro progresivo de la atención, la memoria, entre otros. Cómo fortaleciendo aquellas capacidades que aún se encuentran conservadas, que se encuentran preservadas, de tal manera que la persona con demencia pueda mantener su funcionamiento, su autonomía, su independencia,
competencia al realizar actividades cotidianas de la vida diaria. La rehabilitación neurocognitiva tiene un modelo explicativo basado en los mecanismos cerebrales. Tenemos los mecanismos cerebrales que producen los cambios cognitivos. Son conocidos, tenemos la restauración que nos señala, nos indica que los procesos cognitivos que están dañados pueden ser restaurados, pueden ser reparados a través de la estimulación cognitiva. Una estimulación cognitiva continua, frecuente, a través de ejercicios que implican la presentación de diversos materiales, ejercicios de una forma repetitiva. La compensación es nuestro mecanismo cerebral que nos dice que el rendimiento de la función cuando hay una lesión, estas pueden ser compensadas por aquellos neuronas que todavía están conservadas, asumiendo asumiendo esos déficits cognitivos. Y la sustitución, pues esta nos dice que cuando ya no se puede reparar, ya no se puede compensar, pues tenemos que hacer uso de ayudas externas, ¿no? Las muy conocidas, por ejemplo, las agendas, calendarios, etiquetas de memoria, cuando la persona ya su déficit dañado gravemente. Estos modelos explicativos tienen sus bases biológicas en dos conceptos también bastante conocidos por nosotros, como es la plasticidad cerebral y la reserva cognitiva. La plasticidad cerebral orientada a la capacidad que tiene el cerebro de poder adaptarse, reorganizarse a estímulos nuevos del entorno, sea externo, sea interno, y la reserva cognitiva, ¿no? Que hace alusión a todos estos factores relacionados al estilo de vida y que hace posible que una persona afronte mejor que otra los cambios cognitivos del envejecimiento o de una demencia. Los estudios en plasticidad cerebral y en la reserva cognitiva, pues, nos dan a conocer que las personas con enfermedad de Alzheimer, en este caso en estadios leves y moderados, presentan cierta capacidad de aprendizaje. Limitada, reducida, pero aún lo presenta. Y eso nosotros lo evidenciamos en las evaluaciones neuropsicológicas. Asimismo, nos indican que un nivel educativo, una ocupación bastante exigente, un ambiente estimulante, pues también pueden ayudar a retrasar la aparición de la demencia, dependiendo de la reserva cognitiva. Y que no todas las funciones en una persona con demencia, no todas las funciones cognitivas están afectadas de igual manera. Estos conceptos hacen posible que la rehabilitación neuropsicológica, pues estos avances nos permiten conocer que la rehabilitación neuropsicológica tiene efectos positivos. Nosotros vamos a actuar en síntomas característicos de la demencia, como son las cognitivas, las emocionales y las conductuales. Las estrategias o las intervenciones según la severidad de la demencia que vamos a emplear en la rehabilitación cognitiva es el entrenamiento cognitivo, relacionada a mantener aquellos procesos que todavía se mantienen o están preservados, la estimulación cognitiva a través de ejercicios presentados de manera repetitiva en personas con demencia que cursan un nivel de severidad leve, moderado, incluso severo, y la rehabilitación cognitiva porque va a ser más efectiva en deterioro leve a moderado. Hay factores que van a influir en que la rehabilitación neurocognitiva presente los logros que se esperan de una persona con demencia, entre ellas la edad. Y hablando de demencia, pues vamos a trabajar con adultos mayores. Aunque se dice que la plasticidad cerebral también va disminuyendo, pues todavía por los estudios la plasticidad cerebral la tenemos a lo largo de toda la vida. Parece que las mujeres tienen mejor desempeño que los hombres e incluso mayor aceptación en la rehabilitación neurocognitiva. En la práctica nosotros trabajamos más con mujeres que con hombres. Y definitivamente pues la rehabilitación neurocognitiva pues, va a ser más eficiente cuanto mayor es la reserva cognitiva en la persona. Otro factor que va a influir en la rehabilitación neurocognitiva es el darme cuenta, el saber el problema o los déficits que presento, los olvidos, el no recordar, el no poder
decir o dominar algunos objetos. Ser consciente de eso para tener el compromiso y poder involucrarme más en la rehabilitación neurocognitiva. Y como yo lo han mencionado también los ponentes anteriores, mientras más temprano, mientras más el inicio sea más temprano, en fases leves o incluso si queremos ya no prevenir la demencia en fase de deterioro cognitivo leve, pues es mejor la rehabilitación neurocognitiva. Si hablamos de gravedad, en este caso está relacionado a la demencia, estamos hablando que mientras se trabaje en el estadio leve, pues el pronóstico va a ser mejor. Y en general, cuando hablamos de rehabilitación neurocognitiva, pues hablamos que la mayor afectación de déficit cognitivo van a estar en aquellas áreas corticales de asociación. Justamente son las áreas que afectan cuando se tiene demencia. La rehabilitación neurocognitiva también tiene sus principios que guían el ejercicio de esta. El principal y del cual debemos partir es el perfil cognitivo. Saber qué áreas están conservadas, cuáles se encuentran en déficit para actuar en ellas. Definitivamente, emplear estrategias o intervenciones de estimulación o entrenamiento. Esta debe ser individualizada, debe ser personalizada y debe adaptarse a las características propias de la persona, teniendo en cuenta sus déficits visuales, sus déficits auditivos. Los ejercicios presentados deben ser de una dificultad de lo poco a lo mucho, de lo sencillo a lo difícil, proporcionando ayudas progresivas. Si realizamos terapias en grupos, en grupal, para estimular el área social en las personas con demencia, pues se considera que debe ser muy pequeña, ¿no? 4 o 5 es lo recomendable. Y que esta rehabilitación neurocognitiva, si bien es cierto, nosotros lo realizamos una vez a la semana y en algunos casos 2 veces a la semana, esta debe darse también en casa. Nosotros en el establecimiento de salud de EDMECON, pues hacemos la rehabilitación cognitiva con el familiar o con el cuidador para que ellos vean cómo se realizan estas sesiones y ellos también lo lleven a casa. Utilizar materiales para adultos, definitivamente, ¿no? Los adultos mayores, cuando ven que se están utilizando materiales para niños, pues sienten que se les está enseñando, y no es así, no es el objetivo de la rehabilitación neurocognitiva. Emplear técnicas más dinámicas para que no se aburran, tengan su capacidad de concentración sea mayor, y la evaluación definitivamente tiene que ser cada sesión de rehabilitación. Si bien es cierto, nosotros al elaborar el informe neuropsicológico recomendamos una postevaluación a los 8 meses o al año, cada sesión de rehabilitación pues tiene que estar evaluada en el sentido de qué logró, qué no logró, qué presenta mayores dificultades o más o menos dificultades. Las técnicas, estas las he puesto solamente para que ustedes tengan presente toda la variedad de técnicas que existen. Una de las 2 primeras técnicas que fueron utilizadas en rehabilitación neurocognitiva fue esta de orientación de la realidad, en el cual se le hace una presentación continua acerca de la fecha, el día, el mes, nombres, datos personales para que los tengan ahí presentes. Y la técnica de reminiscencia, ¿no? Que evoca experiencias, situaciones del pasado empleando materiales como fotografías, música, de tal manera que la persona pueda mantener en el presente esos recuerdos. Hay diversidad de técnicas. El avance de la tecnología ha hecho posible que estas también se lleven a través de estas puedan elaborarse programas informáticos, app móviles, ¿no? Un programa informático bastante utilizado actualmente es el NeuroApp. La realidad virtual, que nuestra realidad peruana no nos permite todavía utilizarlo, ¿no? Es una simulación de situaciones, de eventos, de conductas que hace que la persona entrene ciertas actividades como por ejemplo el vestirse, el prepararse una taza de café, el utilizar un teléfono. Otra que también se está utilizando actualmente son las salas de estimulación sensorial, ¿no? En las cuales se utilizan estímulos visuales, olfativos, táctiles, para que la persona pueda mantener preservadas sus capacidades o si son susceptibles de ser recuperadas. Para que estas terapias de rehabilitación neurocognitiva no sean tan
tan rígida, pues nosotros hacemos uso de otras terapias no farmacológicas, como es la musicoterapia, ya sea en su vertiente pasiva o activa. La terapia asistida por animales, bueno, definitivamente no la hacemos acá, se usa más en Europa o en Estados Unidos. Las salas de estimulación sensorial, la terapia con muñecas, ¿no? Que tienen sus efectos, según los estudios, más en el aspecto emocional. También se han sumado métodos que surgieron para la enseñanza de niños con déficits sensoriales, como es el método Montessori, usados ahora también en personas con demencia. Con respecto a estudios que nos dicen si los efectos de la rehabilitación neuropsicológica han dado resultados positivos, encontramos esto. Bueno, hay muchos basados también con las técnicas de neuroimagen. Este es realizado en el 2011 en Venezuela, en el cual se hizo estudio de caso de 3 personas, en el cual se hizo 3 evaluaciones aproximadamente cada mes, en el que se evidencian pues avances positivos, ¿no? Cambios logrados después de la intervención en la rehabilitación neurocognitiva. Este es otro estudio que nos dice que las técnicas que fueron más utilizadas en la rehabilitación neurocognitiva a través de bueno, este es un estudio de metaanálisis que se hace, ¿no? Y nos dice que las técnicas más utilizadas fueron el entrenamiento cognitivo y estimulación cognitiva, empleando, claro está, programas informáticos. Asimismo, si bien es cierto, la reminiscencia es una técnica ya bastante antigua, pero aún se sigue usando, combinada con técnicas que nos facilita la tecnología, como en la sala multisensorial, en el cual también se encuentra pues, que las intervenciones también presentan efectos positivos. ¿Con quiénes trabajamos? Y aquí me quiero detener un poquito porque es importante hablar sobre la familia. Como aquí se puede observar, el trabajo en equipo es relevante, no solamente con los profesionales, neurólogos, neuropsicólogos, psiquiatras, neuropsiquiatras o neuropsiquiatras, sino también con la familia, que hace una vez de co-terapeuta. Como les decía anteriormente, ellos tienen que estar, en mi caso, están presentes en la sesión de rehabilitación neurocognitiva para que ellos ayuden a su familiar con demencia en la casa a realizar los ejercicios que se les dé. Es importante también la psicoeducación en la familia, en los familiares, que ellos sepan qué es una demencia, que ellos sepan cuáles son esos cambios cognitivos, sociales, conductuales que va a presentar el familiar, que no lo asuman de manera personal, que es parte del proceso de la demencia. Si es necesario realizar algún tipo de intervención psicoterapéutica, pues también es importante, no solo en la familia, sino también con la persona con demencia. A veces se subestima mucho a la persona con demencia y muchas de ellas todavía tienen conservada su capacidad intelectual. Emplear técnicas psicoterapéuticas también suelen ser eficaces para trabajar la parte emocional. La terapia familiar también, no hay que dejar de lado, sí, para mejorar las relaciones entre ellos. ¿Qué es lo que queremos lograr con la rehabilitación neurocognitiva? Pues adultos mayores con demencia que todavía sigan autónomos, que puedan disfrutar de la vida de manera independiente. Ya concluyendo, con respecto al conocimiento de la rehabilitación cognitiva como una medida o una forma no farmacológica para detener, para demorar o enlentecer más la progresión de neurodegeneración. Encontré este estudio que nos dice, que se titula, ¿no? Está publicada en la revista argentina, Demencias, ¿qué hacemos hoy y qué podríamos hacer? Análisis de una cohorte en el mundo real de pacientes con trastornos cognitivos y conductuales. El objetivo fue saber cuántos pacientes hacían estimulación cognitiva. Y de 135 pacientes con diferentes diagnósticos de demencia, Alzheimer, frontal, mixta, solo el 17% recibió estimulación cognitiva. Este es otro estudio realizado en una
publicado en una jornada de investigación científica en España, en donde se realizó una encuesta a 150 familiares y pacientes que se atendían en un consultorio de neurología, y los resultados nos demuestran que del 100%, o sea, de los 150 personas encuestadas, solo el 72% no tenía conocimiento sobre la rehabilitación neurocognitiva. Concluyendo ya, ¿cuál es el rol de la rehabilitación neurocognitiva? Pues en un primer momento es demorar, lentecer la progresión de la progresión neurodegenerativa, fortaleciendo aquellos dominios que están preservando y aquellos que están en déficit pero que son susceptibles, de tal manera que se pueda reducir aquellos problemas emocionales que producen aislamiento, poca comunicación y relaciones interpersonales desadaptativas o poco saludables con la familia, de tal manera que ellos puedan mantener su independencia y calidad como personas, para que la persona con demencia asuma su identidad y confianza y control de su vida. Es importante señalar que muchos adultos mayores con demencia, cuando acuden a consultorio, pues acuden con una baja autoestima. Se dan cuenta que no pueden no pueden mantener conversaciones por los oídos, no pueden expresarse como quisieran justamente por los problemas de memoria que tienen. Y eso mella mucho su autoestima, su seguridad, su confianza. Entonces, en las sesiones, cuando ellos ven poco a poco que están logrando recordar, están logrando, todo eso refuerza y los motiva a seguir continuando con la rehabilitación neurocognitiva. Ya para terminar, nosotros en EDMECON se realizan eventos presenciales con pacientes y con familiares que tienen demencia. Acude un equipo multidisciplinario, la neuróloga, el psiquiatra, el neuropsiquiatra, neuropsicólogos, para responder a las inquietudes que tienen los pacientes y la familia con demencia. Y de nuestra parte también para informar las diferentes alternativas o terapias que pueden sumar a que el deterioro cognitivo demore lo más posible durante el mayor tiempo posible. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Bastante interesante realmente también su ponencia, muy amable y bastante didáctica. Tenemos una pregunta en el chat del doctor Milton López. Él nos hace la pregunta de cuál es la diferencia entre rehabilitación neurocognitiva y la terapia neurocognitiva. Sí. La rehabilitación está orientada cuando hay una lesión cerebral, ¿no? Pero la terapia se enfoca más en también recibe el nombre de psicoterapia, cuando la terapia es realizada en personas que justamente tienen una lesión cerebral o en este caso una demencia. Se dice que en este caso el neuropsicólogo pues tiene que tener formación terapéutica para poder intervenir en estas personas que tienen estas lesiones cerebrales. Muchas gracias. Y quizás la pregunta que quedó en el tintero, porque me parece que también es de su experticia, si las intervenciones respecto a motivar que se sigan haciendo las actividades de vida diaria en las etapas tempranas de demencia son importantes para ayudar a prevenir la dependencia o no, o más bien hay que tratar de ayudarles y dejar de hacer las cosas o hacer las cosas por ellos, ¿no? Se había quedado la pregunta. Sí, no, al contrario, ¿no? Y justamente me hace recordar cuando las señoras o los señores con esta enfermedad nos dicen, ¿no? A mí en mi casa no me dejan hacer nada, ¿no? Hay una expresión que la recuerdo hasta ahora cuando una paciente me dijo, yo soy un adorno, que no me dejan hacer. Entonces ahí se tiene que entrar la psicoeducación a la familia, ¿no? Decirle que, claro, la intención de ellos es buena, es proteger a la vida, pero más que beneficiarla, pues los están perjudicando. Mientras más activo esté el adulto, dentro de ciertas limitaciones que no lo dañen o lo perjudiquen, es mucho mejor, mayor estimulación para él y mantiene sus procesos cognitivos estimulados.
Muchísimas gracias, licenciada. Bueno, vamos a entregar el certificado por las coordinadoras del curso. Gracias. Hay que dejarte compartir la pantalla, Jenny, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Jenny. Muy importantes los comentarios que nos ha hecho. Espero que todos hayamos podido tomar en cuenta y poder tenerlo también en cuenta durante nuestro trabajo en la clínica con nuestros pacientes. Queríamos presentarle, vamos a hacerle llegar su certificado a su correo. Bueno, creo que ya la doctora Marcela Mar está presentando su siguiente disertación. Muchísimas gracias, licenciada Jenny. Bueno, como les Gracias. gracias Jenny. Tenemos aquí a la doctora Marcela Mare, ella ya viene muchos años trabajando, ella es geriatra, ella es past president también de la Sociedad Peruana de Geriatría, tiene mucho trabajo ya invertido en el área, es una experta en cuanto a cuidadores, pacientes con demencia, y el día de hoy nos está acompañando como moderadora y también nos va a presentar su interesante tema en un abordaje integral de las demencias. Adelante, Marcelita. Muchas gracias. Solamente confírmame que está puesta la diapositiva. Sí, está perfecta. Perfecto. Muy bien. Realmente me va a facilitar mucho las ponencias de los anteriores expositores, tanto del doctor Dimitri como de la licenciada y del doctor rehabilitador, porque me ayuda a centrar mucho en el concepto de que es abordaje integral en los trastornos neurocognitivos. Coincido con el doctor Lanata en tratar mejor de hablar como un síndrome o como un conjunto de enfermedades más que enfocarle en una sola. No tengo ningún conflicto de interés para la presente exposición y la temática que he estructurado es la siguiente y vamos a empezar con un caso clínico. Bueno, cambié el caso clínico justo el día de antes de ayer porque me pareció curiosa una paciente la semana pasada que tenía 76 años, vino sola a la consulta. Ella había sido referida por terapia física que me la envía por dolor y porque además la señora se había estado cayendo. Y la señora pues menciona que le duele el hombro, las manos, especialmente cuando hace cosas, también la región lumbar, las rodillas, especialmente cuando camina, las pantorrillas y las piernas, especialmente tipo ardor nocturno, y que está con bastante dolor y malestar en el epigastrio cuando come o cuando toma las pastillas y por ahí olvidos. Revisando la historia e intentando que la señora me refiera qué medicamento recibe, ella menciona enalapril, 1/4 de la mañana, con mi esposo, menciona eso, un calcio, pero como le cae mal, solo la mitad, paracetamol cuando tiene mucho dolor, y más mates digestivos, mates analgésicos y cremas analgésicas. Entonces, reitero, ella viene sola, no tenía mayor apoyo en ese momento y revisando la historia clínica, tengo la suerte de trabajar en un hospital de consultas cerradas, tengo el acceso a los datos clínicos de 5, 10, 15 años antes, aún no informatizados, pero de forma escrita, y veo que la señora en realidad había sido prescrita por cardiología enalapril 5 miligramos cada 12 horas, paracetamol cada 12 horas y condicional, celecoxib como antiinflamatorio, calcio, vitamina D, alendronato semanal, dovecilato de calcio cada 12 horas, omeprazol, levosulpiride y levotirosina. Medicación que estaba prescrita e indicada, si bien es cierto más frecuentemente los analgésicos y hasta hace un par de años y 4 años respectivamente, las indicaciones de gastroenterología y de endocrinología. Su médico habitual, por decirlo así, con el que más se veía era medicina física y rehabilitación, que también había repetido varias veces intervenciones por agentes físicos. Entonces, cuando le pregunto, señora, pero ¿y el enalapril y el paracetamol, etcétera, etcétera, etcétera? Ella comenta de que no las toma o las ha dejado de tomar porque le arde el estómago y porque se olvida. Entonces, también en la historia clínica encontré que tenía osteoartrosis, tendinitis y desgarro parcial del supraespinoso, tendinitis en el hombro izquierdo, meniscopatía bilateral, osteoporosis y era relativamente moderada a saber en muñeca y región lumbar, una hernia hiatal, incluso con una endoscopía hasta hace 2 años, esofagitis de reflujo y gastritis, hipotiroidismo, el cual se atendió hasta el 2021,
hipertensión arterial, diagnosticado desde el 2016, pero sus médicos ya cardiología no la veía como hace 4 o 5 años. Y me llamó la atención de que esta señora había empezado el 2019, se registraba un peso de 76 kilos, ella medirá más o menos 1,55 m, que luego el peso fue bajando a 65 kilos el 21 y este año estaba con 58 kilos. Me llamó la atención y me fijé, o le pregunté, ¿ha venido sola y todo? Me dice, mi esposo me ha venido a dejar, pero dio la casualidad de que el esposo la vino a recoger, así que tuve oportunidad de conversar con él. Y él me refirió que mi esposa se queja mucho de dolor. Hay que ayudarla a limpiar y a comprar. Estoy aburrido porque cocina siempre lo mismo, sopa de pollo con verduras. Ha quemado la comida varias veces. Si yo le digo, cocina otra cosa, estate atenta, se molesta. Está comiendo poco, está bajando de peso. No duerme en la noche y duerme todo el día. Está cansada, se siente y se duerme. Yo la tengo que acompañar porque se ha caído varias veces. Todo pierde, todo esconde. Y está acumulando sus pastillas. Yo no entro a la consulta, siempre la traigo y la espero afuera, ¿no? Entonces, basado esto, quiero prestar atención, mejor dicho, que prestemos atención a un tema muy de los geriatras, que es la multimorbilidad y la demencia. Este es un estudio de corte con un seguimiento de 30 años de población en el Reino Unido, 10.095 personas, que empezaron a seguirlos desde que ellos tuvieron 35 o 50 años, ¿no? Pues lo repito, por 30 años. Y examinaron la asociación entre la multimorbilidad, quiere decir más de una enfermedad a la vez, desde la edad mediana y hasta la edad avanzada, y la severidad de la misma y su relación que pueden tener con la demencia, ¿no? Y como vemos aquí en el cuadro, pues a partir de los 55 años en los seguimientos vemos que a medida que va avanzando la edad, el hecho de no tener ninguna enfermedad va disminuyendo y más bien el hecho de empezar a tener 2, 3, 4, hasta 5 enfermedades va aumentando. Y los resultados de este estudio es que la edad está relacionada con la multimorbilidad está asociada a la demencia, un hazard ratio estadísticamente significativo, y la severidad de la enfermedad también está asociada a la demencia, con un hazard ratio de 4.9. Y si analizamos qué enfermedades son las que nos describen, pues nos hablan de enfermedades coronarias, enfermedades cerebrovasculares, falla cardíaca, diabetes, hipertensión, cáncer, enfermedad renal, EPOC, enfermedad hepática, desórdenes mentales, enfermedades osteoarticulares. Bueno, entonces quise también poner el otro tema de que es la asociación entre la multimorbilidad, el trastorno neurocognitivo, ¿no? Y la discapacidad. Recordemos que el anterior estudio fue Reino Unido y este es un estudio hecho en Suiza con gente de más de 77 años perteneciente al proyecto Coombs-Holm, y que quisieron ver justamente cuál era o estimar la prevalencia de la discapacidad por número de enfermedades y ordenadas por sistemas. ¿Cuáles fueron sus resultados? Que definitivamente mayor enfermedades, 1, 2, 3, 4, mayor discapacidad, estadísticamente significativo. Y también que las enfermedades que más generaban discapacidad pues eran las neurosensoriales, las mentales y las cerebrovasculares. Y si hicieron match, es decir, qué conjuntos de enfermedades son las que generaban mayor discapacidad, pues a la cabeza están depresión y cardiovasculares, demencia y depresión, demencia y cardiovasculares y demencia y fractura de cadera. Entonces decimos, bueno, estas son realidades del hemisferio norte, ¿no? Suiza, Inglaterra, no creo que pase eso aquí. Pues realmente esta es una metaanálisis y revisión sistemática de la prevalencia de la multimorbilidad en personas adultas mayores de comunidad, no las que atienden hospital.
y realmente fueron 126 artículos revisados, involucrando una población de 5.4 millones de personas del mundo entero, ¿no? Y con búsquedas realizadas en varios buscadores importantes. Y quiero que prestemos atención acá. Es Sudamérica y de sexo femenino, son las mujeres sudamericanas las que lideramos, lamentablemente, en multimorbilidad, ¿no? O sea, si las estadísticas teníamos para Europa, pues en Latinoamérica aparentemente las cosas son peor. Sí es cierto que como comentario comentan que posiblemente Asia y África tengan un subregistro y por eso no aparece como población con mucha multimorbilidad. Entonces es una realidad que nos atañe. No tengo un estudio de multimorbilidad como tal en Perú, pero en el reporte de la situación de la población adulta mayor publicada en septiembre de este año, con datos según nuestro Instituto de Estadística e Informática del trimestre abril a mayo de este año, pues menciona que el 83% de las mujeres, ¿no?, tienen alguna enfermedad, ¿no? El 74% de los varones, ¿no? Y esta es una realidad que se repite en Lima metropolitana, el resto de ciudades y el área rural. Entonces, ¿no? Y enfermedades como cuáles: tuberculosis, VIH, diabetes, reumatismos, artritis, hipertensión, entre otras. Lamentablemente no tenemos estudios de multimorbilidad y discapacidad nacionales como tal. Otro tema importante que prestar atención son los famosos síndromes geriátricos. Si ustedes han conversado con los geriatras, pues nosotros siempre hablamos de los famosos síndromes geriátricos, que son definidos como no exactamente enfermedades, pero sí condiciones clínicas complejas, que son denominadas síndromes porque las causas son muchas y tienen graves consecuencias, ¿no?, cuando las personas las padecen, y son altamente prevalentes en adultos mayores, por eso se han denominado síndromes geriátricos. ¿Y cuáles son? Ya el doctor, el colega rehabilitador, nos había mencionado el hecho de empezar a dejarnos de mover, dificultad para el movimiento, el hecho de empezar a perder masa muscular, la caída, el trastorno de marcha. Nosotros también le prestamos importancia a la incontinencia, al trastorno del sueño, al riesgo nutricional, al dolor, a la fragilidad, que es el estado de mucha vulnerabilidad a que los sistemas decaigan porque están funcionando al límite, lo estamos entendiendo así. Las úlceras por presión, la polifarmacia, la dificultad para el autocuidado o descuido, el riesgo social, ¿no? Entonces, ¿por qué los geriatras hemos visto los síndromes geriátricos? Porque nos estamos dando cuenta de que los adultos mayores que empiezan a tenerlos son los que empiezan a tener mayor hospitalización, mayor institucionalización, mayor dependencia, peor calidad de vida y mayor mortalidad. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con las demencias? Pues este estudio, también de este año, relaciona la prevalencia, ¿no?, y la coexistencia de síndromes geriátricos en pacientes adultos mayores y los compara entre los pacientes con demencia y los sin demencia, ¿no? 1.392 personas atendidas en consulta externa, evaluando edad, sexo y todas las otras variables que pudieran haber interferido en la presencia o no de los síndromes geriátricos, como grado de instrucción, estado de ser soltero, casado, la cantidad de comorbilidades, ¿no?, que pudiera haber sido elementos que alteren los resultados, ¿no? ¿Y cuáles son? Pues justamente esos resultados, ¿no? Tenemos con rojo los pacientes con demencia y azul los pacientes sin demencia, adultos mayores, y los síndromes geriátricos que fueron estudiados, ¿no? Polifarmacia, malnutrición, fragilidad, sarcopenia, dificultad para la deglución, hipotensión ortostática, incontinencia urinaria, caídas, miedo a caer, insomnio o mucha somnolencia diurna. ¿Y qué fueron lo que encontraron? Si bien es cierto, es una población bastante envejecida, 80 más o menos 6 años, pero la demencia fue significativamente asociada a polifarmacia, malnutrición, fragilidad, disfagia, sarcopenia, miedo a caerse y excesivo sueño diurno, ¿no? Y además, si existían más de un síndrome geriátrico, también tenía mayor asociación con demencia.
Entonces, también importante tener esto a consideración. ¿Y por qué la doctora Mar nos habla de multimorbilidad y de síndromes geriátricos y de demencia? No es exactamente el tema. He querido presentar esa información para poder caracterizar a la persona con demencia que tenemos en consulta todos los días, ¿no? Entonces, cuando yo tengo a un paciente que viene con adulto mayor, que viene a consulta, así no venga por una consulta netamente de demencia, ¿no? Y mucho más si ustedes tienen a un paciente con demencia y ese es el motivo de consulta, yo les podría decir que más del 50% de veces, y quizás me quedo corta, este paciente va a tener demencia y muchas otras comorbilidades y síndromes geriátricos. Por lo tanto, es un paciente multimórbido. Además, la limitación funcional que sabemos que prestarle atención, que debemos prestarle atención, pues no solamente va a estar causada por la demencia, sino también va a estar exacerbada por esas otras patologías y otras circunstancias. Va a haber polifarmacia porque al paciente al cual yo le voy a dar un tratamiento farmacológico de demencia o de los síntomas psicoconductuales, se le va a sumar a los medicamentos que está tomando por las otras comorbilidades. Y además son pacientes muy propensos a hacer todos los problemas asociados a fármacos. No adherencia, mal cumplimiento, efectos adversos, interacciones farmacológicas, etcétera, etcétera. Y además otras condiciones, ¿no? que ya vemos en las personas con enfermedades crónicas y con demencia. Mucho tiene que ver los aspectos personales, vive solo, vive con hijos, los hijos trabajan, la esposa también es adulta mayor, también tiene su propia carga de enfermedad. ¿Cuál es el contexto urbano, rural? ¿Cuál es su grado académico? ¿Cuál es su grado cultural? ¿Cuál es su economía? Etcétera. Tiene para poder venir a la rehabilitación, tiene para poder cumplir con las indicaciones que yo le pueda dar. Entonces, definitivamente tenemos que entender que la demencia es una situación crónica clínicamente compleja, ¿no? Que hace a la persona que la padece un ser biológicamente frágil y vulnerable a cualquier otra condición intercurrente, que lo va a ir invalidando profundamente, progresivamente, generando dependencia. Y cómo no, esto significará un alto costo económico a la familia, en nuestro medio es a la familia, a los sistemas sanitarios, y va a perturbar la calidad de vida del paciente y de su familia, ¿no? Y pues por lo tanto siempre ya estamos viendo que es un desafío a los sistemas sociosanitarios y familiares actuales. Entonces, ¿existirá la necesidad de un abordaje integral en la demencia? Y mi respuesta, pues, yo creo que es sí, ¿no? Es bastante lamentable a veces que tengamos que ver pacientes como la fotografía que expongo, que son muy común de la hospitalización y que a veces no entran ni por la demencia. Entran por una neumonía aspirativa, entran por hipoglicemia, entran por inmovilidad, por úlceras por presión, o entran por el cansancio de cuidador, algunas veces, ¿no? Que en feriados largos viene la cola de los pacientes adultos mayores postrados porque la familia va a sus vacaciones y no tienen dónde dejarlos que la hospitalización, ¿no? Pero sabemos, es muy lamentable que diagnostiquemos demencias en este estadio definitivamente, ¿no? Pero sabemos que en ese continuo progreso de la demencia, pues esta paciente hace 15, 20 años atrás, pues tenía todos estos factores de riesgo que a lo largo del día los hemos ido repitiendo, ¿no? Que ahora son 14 y ya están identificados y que también Latinoamérica pues tiene alta prevalencia de los mismos, ¿no? Y no hemos intervenido en ellos, que estos fueron progresando y también muchos de esos factores de riesgo, pues son factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares, enfermedades osteoarticulares, y que si a esto se les suman olvidos, pues definitiva, y un sistema sanitario como el nuestro,
pues definitivamente es no atención de estas comorbilidades y que van a ir causando que este paciente cada vez vaya teniendo más dificultad para el movimiento, se le sume el no poderse preparar sus alimentos adecuadamente o simplemente tener un mal hábito alimenticio y caer en malnutrición, se va el inflaming de todas estas comorbilidades va fragilizando al paciente, va perdiendo masa muscular, va generando dolor, trastorno de marcha, trastorno de sueño, caídas, ¿no? Y entonces empezamos a tener complicaciones asociadas a todo este contexto de comorbilidad sumada a la demencia. Pues todas las comorbilidades descompensadas, porque de pronto ya es un diabético con coma, o con hipoglicemia o hiperglicemia o nefropatía o retinopatía, o es un paciente hipertenso con enfermedad cerebrovascular, o es un paciente con polifarmacia y reacciones adversas que ya habíamos mencionado, o que hoy viene por la fractura asociada a esta caída, o con una inmovilidad que ya ha generado retracción de ligamentos flexores y extensores, con una dependencia absoluta para todo, porque a esta paciente hay que alimentarla, hay que bañarla, hay que cambiarle pañal, hay que movilizarla, ¿no? Y que son pacientes que van a repetir y sobreusar los sistemas sanitarios porque vienen tras hospitalización prolongada y hospitalización y o terminan en casas de reposo, ¿no? He subrayado con amarillo lo que nuestra paciente nos había referido, ¿no? Enfermedad osteoarticular, dificultad para el movimiento, dolor, trastorno de sueño, ya estaba teniendo complicaciones, caída, dependencia y reacción a fármacos, en nuestro caso clínico. Bueno, entonces, un paciente con demencia y su familia, me sumo al concepto y a poner el énfasis en este porque es una enfermedad que se vive en familia, no solamente va a tener síntomas cognitivos, los cuales ya estamos aprendiendo a conocer y que van más allá de la memoria, sino también tiene síntomas psicoconductuales y que son muchas veces estos los que lo traen a la consulta, especialmente si hay irritabilidad, trastorno del sueño o insomnio, manía, desinhibición, que son los que preocupan a los familiares porque a veces ellos no son conscientes de los síntomas cognitivos. También van a empezar a tener síntomas funcionales, ¿no? Como parte del codiagnóstico, del core diagnóstico de demencias, pero no debemos desatender a los síntomas clínicos, ya hemos hablado de estos, y a los síntomas sociales, ¿no? Es esa familia educada en el curso, pronóstico, síntomas de su paciente, está sensibilizado en la necesidad de apoyo que va a tener que dar, lo hemos entrenado, etcétera, etcétera. Entonces son múltiples necesidades que definitivamente hacen necesario que el abordaje de estos pacientes sea integral. No hay de otra. No puedo desestimar y solo ver los cognitivos o solo ver las comorbilidades, ¿no? Tiene que ser integral. Entonces, ¿a qué llamamos abordaje integral en la demencia, no? Entonces, definitivamente, el diagnóstico, por más súper especializados que seamos, y es a donde vamos los médicos y el personal de salud cada vez, pero cuando yo abordo una enfermedad tan compleja como la demencia, yo tengo que tener oportunidad y debo planificar que mi diagnóstico vaya más allá de lo neurocognitivo y funcional. Tengo que prestar atención a las otras condiciones, ¿no? Mi intervención desde el principio tiene que ser planificada del tipo multidisciplinaria, ¿no? No solamente interviene el neurólogo, el neuropsicólogo, el geriatra, el psiquiatra, el terapeuta físico, el terapeuta, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solamente es hacer las interconsultas, porque muchas veces me dice, pero doctora, yo no tengo el equipo, por eso no los mando. O lo otro es, doctora, sí, ya hice interconsulta, interconsulta, interconsulta. Trabajar de forma multidisciplinaria es habernos dado el espacio y el tiempo para que todos los profesionales del equipo multidisciplinario también estén sensibilizados, sean conscientes, tengan la experticia y aprendan a manejar integralmente, coordinadamente en el paciente o con el paciente. El otro aspecto importante es centrado en la persona. Si bien es cierto, nosotros con todo este proceso de evaluación diagnóstica habré identificado riesgos individuales y familiares que son propios de cada paciente, que no se puede poner cosas de grupo, ¿no? Pero debo priorizar las necesidades y los riesgos también considerando la voluntad del paciente y su familia. Y por lo tanto, organizar los recursos personales, sociales que disponga.
Y solo así también podré planificar un tratamiento multicomponente, ¿no? Que hemos dicho, va más allá de lo farmacológico y muchas veces lo farmacológico más bien hace más daño que beneficio. Tiene que involucrar lo psicoconductual, lo cognitivo, programas de ejercicios, como que no, lo nutricional, lo funcional, el entrenamiento para esas actividades de cuidado, como decíamos, no es decirle, no, no hagas, no cocines, no salgas, no compres, no, 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 más bien es al revés. Cuánto puede hacerlo solo, cuál es el riesgo y cómo debemos orientar, ¿no? Y cada vez pues van apareciendo nuevos componentes de este tratamiento multicomponente dentro del abordaje integral de las demencias. Los documentos normativos de abordaje de demencias cada vez pues mencionan más, ¿no? Entonces es mucho recalcar al respecto, pero me gustó compartir con ustedes este publicado este año en Asian Aging. Por los autores son muchos integrantes de la Sociedad Británica de Geriatría y justamente coloco esto por este esquema o diagrama que me gustó mucho, ¿no? Y ellos dicen cuáles son las herramientas de evaluación y que dirigen la intervención en pacientes con enfermedades neurocognitivas. Y pues colocan que debemos evaluar la actividad física, incluso proponen el IPAC como International Physical Activity Questionnaire, pero que involucra también velocidad de marcha. Debemos evaluar los factores de riesgo que ya están reconocidos que son no beneficiosos o son nocivos para el trastorno neurocognitivo, como fumar, consumir alcohol. Debemos incluir exámenes de laboratorio, ya sabemos, B12, folato, tiroides, función hepática, nutricional, controlar y monitorizar presión y peso, índice de masa corporal, revisar los antecedentes y la historia clínica. Hay una gran diferencia. Siempre que pregunto a mis pacientes, señora, ¿y qué enfermedades tiene? A lo sumo me dice, azúcar, presión, doctora. Y uno revisa la historia y ya hay antecedentes importantes de otras comorbilidades. Y cuando el paciente es particular y no tengo el acceso a su consulta o a su registro histórico, me toca que tener que evaluarlo desde cero porque posiblemente la paciente tenga muchas más enfermedades de las que ella refiere, ¿no? También evalúan el LIBRA, que es el Lifestyle for Brain Health Index, que también ve qué actividades cognitivas realiza y o cuáles se le podrían sugerir. Ya involucra como parte del chequeo la visión y la audición, el tema de soledad, ansiedad, ¿no? Con Luben, la escala de depresión y ansiedad hospitalaria, el UCLA, y también la evaluación de sueño a través del cuestionario de Pittsburgh y cuánto de su dieta se asemeja a la dieta mediterránea. Bueno, me parece interesante el esquema. Bueno, compartir con ustedes mi experiencia en el programa Mente, que es un programa justamente de evaluación multidominio y de intervención multicomponente con la filosofía de abordaje integral, que ya lo vengo ejecutando hace 5 años y que nuestros objetivos han sido intentar realizar diagnósticos integrales y oportunos para poder sensibilizar, educar y entrenar a la familia y al cuidador. Y con esto intentar optimizar el manejo de las comorbilidades, mejorar su cuidado y reducir sus complicaciones y así optimizar la calidad de vida del paciente y del cuidador. ¿Qué hacemos en mente? Bueno, en lo cognitivo, no voy a redundar mucho esto por el tema de tiempo. Intentamos identificar los componentes o las deficiencias cognitivas y generamos estimulación cognitiva orientada para esto, en la cual involucramos a su familia porque la familia es la que tiene que también aprender cómo continuar con esta estimulación cognitiva. En la parte clínica, ¿no? Identificamos las comorbilidades, los chequeos de laboratorio, registramos, hacemos el padrón de oro de las enfermedades, organizamos la medicación, trabajamos mucho en adherencia a tratamiento y en la educación de automonitoreo. Los hipertensos se controlan la presión, los diabéticos el azúcar, los fallos cardíacos y renales ven su edema y su peso. Va manejando sus diuréticos, organizamos esto con ayudas efectivas para mejorar y optimizar la adherencia a tratamiento. Cuando las demencias ya son un poquito más avanzadas,
ya es responsabilidad de la familia la administración correcta de la medicación. La paciente no la puede hacer sola, así es que eso marca una gran diferencia. En cuanto al rendimiento físico, evaluamos fragilidad, caídas a través de SARC, la prueba SARC. También evaluamos Short Physical Performance Battery, que también nos identifica fragilidad, velocidad de marcha, sarcopenia, Time Up and Go, que también evalúa el riesgo de caer, ¿no? Y sí, intentamos integrar un programa de ejercicios multicomponente donde optimizamos equilibrio, resistencia y rango articular, porque nuestro objetivo es tratar de mantener la marcha y disminuir riesgo de caída a la larga. En lo nutricional evaluamos Mini-Mental Nutritional Assessment para ver el estado nutricional, pero además le hemos sumado el registro de hábitos alimenticios, la salud oral, la deglución, e intentamos llevar a aumentar el número de comidas a día. En el Perú los adultos mayores comen 2 veces nada más. Es la clásica lonchecito de té con pan, y a veces solamente su comida principal es el almuerzo, el desayuno también es muy pobre, e intentamos aumentar la cantidad de proteínas, frutas y verduras. En el sueño, cuestionario de Pittsburgh también lo aplicamos porque nos permite ver cuáles son las causas del insomnio, si es que lo hay, y especialmente evalúa la cantidad de sueño diurno. Intentamos al respecto hacer higiene de sueño y retirar fármacos y tratar también de concientizar a la familia de que si bien es cierto para ellos es más fácil, mamita siéntate, mamita échate, mamita acuéstate, ¿no? Lo perjudicial que es la hipersomnolencia diurna, ¿no? Y a veces solamente haciendo que no duerman de día, pues duermen mejor en la noche y no necesitamos de fármacos. Visión y audición, si es que no la tiene, te enviamos a la evaluación correspondiente. En lo social, si tratamos, felizmente Latinoamérica todavía está siendo un país que vive en familia, pero a veces es una vivencia no productiva, ¿no? Entonces tratamos de integrar nieta, nuera, hija en las actividades. Yo solita no podré hacer todo, pero si todas tenemos un poquito del hombro, la paciente puede salir adelante. Por eso nos tomamos tiempo para concientizar a la familia y la entrenamos en el cuidado. Y en lo funcional, pues justamente vamos viendo qué cosas puede hacer, podría hacer con supervisión, podría hacer con ayuda, o qué cosas sí no debería hacerlas. Ejemplo, en nuestro caso clínico, la paciente aún cocina y ya está quemando las cosas. Entonces, quizás decir que siga cocinando no sea tan productivo, y especialmente si no va a haber supervisión, ¿no? Entonces, volvemos a nuestro caso clínico y ya estoy terminando. Recordemos que era una paciente de 76 años que entró solo a la consulta y no fue mandada no por problema de memoria, sino por dolor y caídas. Cuando hicimos la evaluación era un MOCA en 18, la señora tenía 2 años de estudios universitarios, pero que luego se casó y abandonó, no ejerció la carrera ni terminó, y un ACE en 68, y bueno, se le hizo varias pruebas más. La limitación funcional era cognitiva y articular. En el tema gastrointestinal, pues definitivamente además era una gastritis crónica exacerbada y había que descartar el Helicobacter pylori u otra cosa más, por lo tanto enviarla a gastro. Su insuficiencia venosa era severa, su dolor crónico tenía muchas causas documentadas por medicina física y rehabilitación. Se le sumó en los laboratorios una deficiencia de vitamina B12. La no adherencia a tratamiento, la señora no cumplía las indicaciones, había llevado a que su hipotiroidismo esté descompensado, su TSH salió en 22, su hipertensión iba de la hipo a la hipertensión porque tampoco había adherencia, y su gastritis y su reflujo no tomaban la medicación y por lo tanto estaba exacerbado. Su malnutrición era a raíz de su gastritis. Y en salud oral había dificultad para la masticación, sus piezas dentarias estaban fracturadas e incompletas, además olvidaba el comer y socialmente no tenía apoyo. La limitación funcional era para actividades instrumentales de vida diaria y básicas. Estaba dejando de bañar porque por el dolor de hombros ya no alcanzaba algunas cosas, se enfriaba y había dolor, no había supervisión de ello. En cuanto a somnolencia, como dije, ¿no? Era un riesgo que siga cocinando sola. En cuanto al sueño, era una somnolencia diurna y un insomnio nocturno porque en la noche le dolía más las varices y el osteoarticular, y además porque la señora acostumbraba esperar al hijo que regrese del trabajo 11, 11:30,
y no dormía hasta que él esté en casa. Había el síndrome de caídas y por toda la evaluación tenía alto riesgo de seguir cayéndose y de fracturar. Tenía osteoporosis, hay sarcopenia y fragilidad y una vulnerabilidad social en el momento de la consulta porque la familia no tenía conciencia y conocimiento de la enfermedad. Nuestro plan de intervención era, primero, reunirnos con la familia para la comunicación diagnóstica, explicarles del pronóstico y solicitar cuidado, apoyo en el cuidado, la monitorización de presión y regular su medicación antihipertensiva. Aquí sí tenemos que recurrir a que la familia sea la que administre los medicamentos y haga el seguimiento de las indicaciones de nutrición, de terapias farmacológicas. Iniciamos la medicación que correspondía. En cuanto a dieta, también aumentamos calorías, fibra, proteínas, evaluación por odontología. En terapia física acudimos a agentes físicos y a optimizar sarcopenia y equilibrio, terapia cognitiva y terapia ocupacional. Entonces, ya concluyo con esto. Definitivamente el abordaje integral con intervenciones multicomponente en demencia tiene bastantes beneficios, muchos más que los farmacológicos, obviamente a la fecha. Los estudios randomizados controlados, revisiones sintemáticas, metaanálisis, así lo dicen. ¿Cuáles son los principales objetivos que han reducido? Es la reducción de los síntomas psicoconductuales, la reducción de polifarmacia y de la medicación inapropiada, el retraso de que vayan a casas de reposo, el retraso de la pérdida funcional, la reducción de estrés, ansiedad, depresión y sobrecarga de cuidador, la reducción de la sensación de tristeza y frustración del cuidador frente a los trastornos conductuales porque no los conoce, la reducción de los costos sanitarios y reducción de calidad de vida del paciente y la familia. Con esta termino. Definitivamente debemos visibilizar integralmente a la demencia, ¿no? Nuestro abordaje diagnóstico debe ser multidominio, oportuno, lo más temprano posible, diferencial, ojalá podemos hacerlo así, porque también vamos a marcar diferencia de los diferentes tipos de demencias, ¿no? Nuestro abordaje debe ser integral porque solo así puedo analizar las necesidades y los riesgos de las personas con demencia y su familia y nos podemos permitir planificar y ejecutar estas intervenciones activas que dirijan los tratamientos, ¿no? Debemos dejar de pensar, porque muchas veces los pacientes me dicen, doctora, el médico me ha dicho que ya no tengo nada que hacer, no podemos hacer nada con la demencia de mi mamá porque es una enfermedad sin tratamiento. Yo creo que eso es una verdad a medias, ¿no? Sin tratamiento curativo farmacológico, quizás sí, pero creo que se puede hacer muchas cosas por el paciente con demencia y por aquella familia que aún tiene la voluntad de cuidarlos, de curarlos, de cuidarlos, porque vamos a mejorar así su calidad de vida. Es un paciente que participó en el programa. Él es un trastorno neurocognitivo mayor leve. Esperemos con mucho componente vascular también. Y veremos, ahí se está manteniendo. Y él me dijo algo, ¿no? Doctora, ahora sí voy a vivir felizmente y voy a fotografiar para el día que Dios no quiera, ya no me acuerde. Muchas gracias. Atenta a sus preguntas. Bravo, Marcelita. Muchísimas gracias. Qué linda tu disertación. De verdad, estábamos comentando en interno qué importante es tener la perspectiva de las diferentes especialidades que intervienen en el cuidado de las demencias. Como nosotros los neurólogos vemos la demencia desde un punto de vista excelente, los psiquiatras también que los vamos a tener el día de mañana, los geriatras que tenemos en buena representación contigo y de verdad que a mí me ha encantado escucharte, de verdad. Creo que vamos a darte ahorita el certificado agradeciéndote tu presentación. Hay una pregunta ahí en el chat que estoy segura que tú le vas a responder en un ratito. Y cualquier cosa, igual sé que nuestros ponentes tienen toda la disposición de compartir sus datos, responder sus preguntas, sus correos, siempre están en contacto con las personas. Le agradecemos, Marcela, por tu presentación en esta fecha con nosotros. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad, pero todavía te quedas con nosotros para presentar a nuestra última invitada, la doctora Kate Postin, que ya está con nosotros. Okay. It is an honor for me to introduce you to a great professor and researcher at the Memory and Aging Center in UCSF. I was lucky to see her great work in the care ecosystem, and I really hope that soon we can have you, Kate, in person in Peru.
So sorry, but I need to introduce you in Spanish, Kate. Okay. Bueno, nos va a quedar corto el tiempo y seguramente que muchas cosas del background de Kate no las voy a poder mencionar. Pero bueno, la doctora Kate es neuropsicólogo con pasantía en neuropsicología clínica en la Universidad de California en San Francisco. Tiene un doctorado en psicología clínica en la Universidad de San Diego. Tiene un postdoctorado en el Departamento de Neurología de la Universidad de San Francisco. Es docente del Departamento de Neurología de la Universidad de California en San Francisco. Ella es una investigadora de amplia trayectoria para detección, diagnóstico y atención de personas con enfermedades neurodegenerativas. Además, es directora del proyecto TAPCAP y es la investigadora principal del sistema Care Ecosystem. I am so amazing that present you, Kate Tosin. Go ahead. Just a minute, Kate. Thank you so much. Solo para decirle a los participantes que están todavía conectados, tienen la opción de poner el traductor, la interpretación en el link que tienen en la pantalla de abajo, donde van es más, y de ahí van al link de interpretación para que la puedan escuchar a Kate en español. Y los que deseamos escucharla en inglés, lo hacemos en inglés. Go ahead, Kate. Thank you so much. Thank you, Maritza. Thank you, Marcela. It is wonderful to see you both. And I do plan to come to Peru for the first time in May for Yes. the big meeting there. I am so excited. Yes, please do. We are waiting for you. Oh, You can start when you want. okay. Let me find them. All right. Okay, how's this? Okay? Yeah, everything okay. Okay. Oh, good. Okay. So I'm happy to tell you about my experience with the care ecosystem, developing this model of care and disseminating it in the United States. I hope some of it will be useful. The work I will present to you is all based in the United States. So I'll tell you what is the care ecosystem. I'll present results from our research, and I'll present our approach to disseminating this model of care to health systems in the United States. So why are we doing this? Here is a quote from someone living with early stage Alzheimer's. It took nearly 4 years for us to get a diagnosis. The doctor told us that it was Alzheimer's, that there was nothing he could do, and to come back in a year. We were first devastated, then angry. I also have diabetes, and I got medication, education, and care management for that. Now I have a fatal brain disease, and all I got was diagnose and adios, a diagnosis and nothing else. We have to do better. So dementia care is too often crisis-oriented and fragmented. And this is based in the US, and I realize there are different challenges in Peru. But in the US, some of the challenges with dementia care are that people with dementia frequently use the emergency department. They're more often hospitalized than people without dementia. And we really want to avoid this. It's not good for their care. They are often on what we call potentially harmful medications. People with dementia are often on antipsychotics, for example, to deal with behavior. And we think that behavioral symptoms like agitation or hallucinations are usually better managed using environmental strategies, changing the environment, changing how we interact with the person with dementia, rather than these medications. People with dementia are more likely to experience aggressive end-of-life care, like feeding tubes, for example, that are often inconsistent with what the patient would have wanted.
The dementia care in the US is what we call siloed. In other words, when you do get dementia care, it's often separate from your care for other conditions. Maybe you have a heart condition, diabetes, cancer. And so this is a problem because when you have dementia, it affects your management of all these other conditions. So we need a more holistic approach to care. And finally, a major challenge in dementia care is that the family members, the caregivers, shoulder substantial burdens with minimal support from the healthcare system. Our doctors tend to think about the patient as the only patient, but in dementia care, we need to support the caregivers too. So, dementia caregivers, they report high emotional and physical stress due to caregiving. In this study by the Alzheimer's Association, they found that 59% of caregivers reported high to very high emotional stress of caregiving, and 38% reported high to very high physical stress of caregiving. When we looked at caregiver depression, we found that caregivers who were depressed, the person with dementia was more likely to use the emergency department. So this suggests that supporting the caregiver and supporting their needs may actually result in reduced emergency-related care for the person with dementia. So how can we do a better job of taking care of people with dementia? Effective interventions often include care coordination or care navigation, evaluation of safety with strategies, support in managing challenging behaviors of the person with dementia, support in managing coexisting conditions, connecting patients and families to community resources, supporting the caregiver and providing them with education, advanced care planning, so planning ahead for future medical, also financial and legal decisions. And lastly, effective interventions are usually flexible and tailored to the care recipient's changing needs. In other words, we want to address the needs of the family. What is most important to them? When I started on this journey of developing the care ecosystem, this paper was published, and it said that over the past 3 decades, more than 200 dementia caregiver interventions have been tested in randomized clinical trials and found to work, found to be efficacious. Few programs, however, have been translated for delivery in various service contexts, and they remain inaccessible to the many dementia family caregivers in the United States. In other words, what I took from reading this was we need to do so much more than developing an intervention and showing that it works in research. We need to really think about how to translate that intervention to patients and families. So what kinds of solutions do we need to support caregivers and improve dementia care? Well, we need solutions that, of course, improve outcomes that are important to people living with dementia and their caregivers. For example, the interventions must improve quality of life, reduce burden on caregivers. We want interventions that will maximize the reach of the limited dementia specialist workforce. So what does that mean? Well, in places like everywhere in the world, frankly, in the US, but also in Peru,
there are not enough dementia specialists. So we can't have a care model that has the dementia specialist spending a lot of time with every patient. So we need care models that extend their reach, for example, through care navigators or other support staff. And I'll talk more about this with the care ecosystem as an example. The care models must have a low cost to deliver the care. We can't have expensive care models or they won't be scalable. And ideally, the care model should reduce healthcare costs. So, for example, if you provide good care, then maybe the person with dementia does not use the emergency room or the hospital. And so there's a savings involved. Now I'll tell you about our approach to designing the care ecosystem. So back in 2013, this is the team of people that got together and designed this care, the first version of this care model. You can see it's a multidisciplinary team. We have expertise in nursing, pharmacy, law, ethics, geriatrics, technology, etc. So a lot of different expertise. And we wrote an application and we got a large grant to develop this program and to test it. Now, our grant came from Medicare. And in case you don't know what Medicare is in the US, it's a government health insurance program that's primarily for people over the age of 65. So almost everybody over the age of 65 in the US has Medicare insurance. And dementia is the most expensive health condition to Medicare. Medicare spends more money on dementia care than on heart conditions or cancer. And so they are very interested to improve dementia care and lower costs. So I think it's important that our first funding for the care ecosystem came from Medicare. And I have a cheetah here because we got this big award, but the whole thing had to be done in 3 years. So we had to work really hard and really fast to develop this model of care and to test it. And I'm going to tell you the story of doing that. So first, let me tell you what our care model looks like. And maybe this is the most important slide that I show you because I'm going to tell you what the care ecosystem really looks like. In the care ecosystem, we have these care team navigators who are, I think, the most important person on the team. The care team navigator is usually an unlicensed, in other words, not like a medical professional, but we train them and we supervise them. But they're really nice people who manage a caseload of patient caregiver dyads. So they have maybe 75 or so of these families who they're taking care of. And they build a relationship with those families. And they respond to their needs. So the care team navigator talks to each family about monthly, and always responds to their needs first. What is most important to them? The care team navigator will sometimes be responding to a need that exceeds the scope of their role. In other words, because they are an unlicensed dementia care provider, they don't have a lot of training. Sometimes things will go outside their role. Like maybe there's a question about medications. Then they would refer that question to somebody like a pharmacist or a doctor on their team. So the care team navigator responds to needs and also works proactively with the family to help them plan ahead for the coming challenges of dementia care. So the dementia expert team is always there to support the navigators, and you need a team that has expertise in nursing, social work, and pharmacy. And of course, the care team navigator will help with coordinating care for the family with other healthcare providers and community resources.
So a care team navigator, as I mentioned, they are the most important person in this care model, and we really need them to extend the reach of the dementia specialists. Care team navigators are friendly, empathic, organized people who love working with others and helping them. They don't have to have a healthcare background, but they're trained and supervised and supported by a licensed clinical team. This is important. They can't work on their own. You need a dementia expert to support them. And this care navigators provide telephone-based care coordination, education, and support. The care ecosystem focuses on 4 major areas of care, and these are medications. We review and monitor patient medications to make sure that they're safe and effective. We support caregivers and provide them with education. We help families plan ahead for important medical, legal, and financial decisions. And we coach the family on strategies to manage behaviors while promote safety and quality of life. And we tailor the dosage of all of this and when we focus on it to the needs of the family. So they get help on topics that are important to them when they need it. Our close colleague, Alyssa Seidman, she did a study to look at what types of care was provided by the care ecosystem by dementia stage. So she did a qualitative analysis of clinical notes and interviews. And she found that in the mild stage of dementia, the work of the care ecosystem focused on processing and accepting the diagnosis, navigating changes in the relationship with the person living with dementia, advanced care planning, and learning about resources available. In the moderate stage of dementia, the care focused on managing challenging behaviors, addressing safety concerns, managing new symptoms like incontinence, and identifying community resources, making decisions about transitions in care, such as in the United States, it's very common for someone with dementia in this stage to transition to a memory care facility or an assisted living. In the advanced stage, the care focused on assessing and treating pain, supporting the caregiver to get respite care, to get a break sometimes, like by bringing in in-home support, managing grief, answering questions about prognosis, and connecting with hospice, which is a type of care that we have here that helps patients near end of life. Okay, so I'm going to tell you now about our trial, I'll tell you a little bit about the research that we did to iteratively develop the care ecosystem, so how we developed it in a research framework, and I'll tell you about the controlled research. And then at the end of the talk, I'll tell you about how we are doing work on implementation science. In other words, understanding how it's being implemented and how it can be implemented well. And also thinking about scale, because our ultimate goal is, as I mentioned at the beginning, not just to show that this intervention works in research, we want to try to get better care out to patients everywhere. Okay, so how did we develop the care ecosystem? I showed you that multidisciplinary team that developed the care ecosystem. So that was right here, program designed by a multidisciplinary team of dementia specialists. So that allowed us to create the first version of the care model. Then we collected a lot of feedback. We did surveys with caregivers as they received the care. We interviewed our own clinical staff, mostly the care team navigators. We had focus groups with caregivers, and we had focus groups with primary care providers. We used this input to rapidly revise the care model every month, changing it, improving it, until we arrived at a fairly stable version of the care model, although we do continue to make improvements all the time. Then we did a randomized clinical trial where we randomized people with dementia and their caregivers to receive the treatment or to receive usual care.
and we measured outcomes. We enrolled patients and randomized them throughout the states of California, Nebraska, and Iowa. The reason Nebraska and Iowa, these are states that have a very rural population. And as you can see, we enrolled patients over large areas, and we were able to provide care to them because it was all telephone based. This is just a little bit about who we enrolled. 512 patients were randomized to the care ecosystem and 268 to usual care. So it was a 2-to-1 randomization. You can see the patients on average were in their late 70s. A little bit more than half were female. 10% were Hispanic or Latino. The majority identified as white. You can see about half of the caregivers were spouses, and about 30% were daughters. This is a schematic of our randomized clinical trial. After we recruited and consented our patients, they completed a survey and then were randomized to either the treatment or the control group. In the treatment group, they received a care team navigator, and then they received this care for 12 months. They did surveys at 6 and 12 months, as did the usual care group. So those in the treatment group, they received these care protocols. We always focus on immediate needs first, but we also attend to these other important areas of care. The order and dosage of these care protocols are tailored to the caregiver, to the dyad, and what their needs are. For example, if the caregiver is really stressed out and depressed, we might do caregiver well-being first, really focus on that. Okay, so we enrolled these people to the treatment group and these to usual care, and then we compared outcomes, and we found a lot of significant outcomes. So we improved outcomes around caregiver well-being, like depression and burden. We improved the patient's quality of life as rated by the caregiver. We reduced emergency room visits. We reduced the use of medications that can be dangerous in dementia, like antipsychotics. And we also reduced the total cost of care based on Medicare claims. So as I mentioned, almost everybody in the United States over the age of 65, their health insurance is provided by Medicare. So you can actually get the claims data, the data from Medicare, and it shows you, what care they received and how much it cost. So we actually were able to look at how much did care cost in the treatment group versus the usual care group. And it was actually less in the treatment group, because I think these families were more supported and they were less likely to have emergencies. Just a little bit more information on a couple of those outcomes. This is the medication results. So this number of PIMS. PIMS is short for potentially inappropriate medications. This is a category of medications. Sometimes it's called the Beers criteria medications, and it's a list of medications that sometimes can be dangerous in the geriatric population. So what we found is that the number of PIMS in the treatment group was less over time compared to the number of PIMS in usual care. Medicare also had cost savings, and I'll show you what that looked like. So this is when they were randomized. Okay, so if we look at the 12 months before they were randomized and the 12 months after they were randomized, we can see what the costs were in the two groups before and after the treatment, or before and during the treatment, I should say. So before the treatment, you can see that the costs in the care ecosystem and usual care groups were parallel. They were rising over time, as you'd expect in dementia. But then after, when they were on the treatment, we can see that the usual care group, their costs continued to rise, whereas we saw some stabilization of the costs in the care ecosystem group. So another way to look at that is here.
First, I'll just share this finding. So the monthly cost reduction on average for a patient was $500. So in other words, Medicare saved $500 per patient per month of being on the trial. So really a substantial savings for Medicare. And this speaks to how expensive hospitalizations can be. And if you prevent some hospitalizations, you really reduce costs. We also looked at predictors of the lower costs, and we found that the care ecosystem seemed to lower costs or be most beneficial for patients in the moderate to severe stage of dementia, when the caregiver was depressed at baseline. So these were some groups that might be good to focus on. So when the patient is a little bit more advanced or the caregiver is depressed, these are people to focus on. Oh, that's the wrong way. Here we go. So, all right. So there were some big systematic reports of caregiver interventions that were performed a few years ago. And they were done by I think the most important one is this one, the National Academies of Science Consensus Study Report, Meeting the Challenge of Caring for Persons Living with Dementia and Their Care Partners and Caregivers. And they did a very thorough review of the science of dementia caregiving interventions. And they concluded that these, what we call collaborative care models, these team-based models of care, often including care navigators, they have the strongest evidence in terms of supporting, caregivers and supporting people with dementia, and recommended that we move forward with implementing these collaborative care models. I want to take you back to this slide for a moment. So as I mentioned, we developed the care ecosystem with that input from multiple sources and kept revising it and improving it over time to make sure it was as strong of an intervention as we could. Then once we had a stable version, we did controlled research with a randomized clinical trial. Now I'll talk a bit about our implementation science work and our work to disseminate the care model. We have a website that you can visit here where we try to put all of the information that a health system would need to launch the care ecosystem. Obviously, a lot of it needs to be tailored when you're bringing it to another culture, but it's a good starting place. And so we've used this to disseminate the care ecosystem, mostly within the United States. It includes a free online care navigator training program developed by Sarah Delaney, who's our clinical director. And it has a lot of brief videos with quizzes. It's really a great training program. Needs to be translated into Spanish, I think. We have care protocols. These are guides for the care navigator to help them to support the caregiver. We have educational materials. So when the care navigator encounters a problem that the caregiver is having, such as a problem with incontinence or threatening behavior, we have a library of materials that the care navigator can go to get information about how to help the caregiver. And many of these documents have Spanish and Chinese translations. And they're all available on that website that I showed you. So we have been putting these materials out there and then doing our best to support health systems that are launching the care ecosystem. These pins represent locations of care ecosystems around the country. So currently there are 28 health systems and 8 community-based organizations that have active care ecosystem programs. So you can see most of them are actively enrolling patients. Those are the red. And then the blue ones are in the planning stages and plan to start enrolling soon. A major development for us was that Medicare launched a new payment model
based on the care ecosystem. It is called GUIDE. And the GUIDE payment model will give health systems money for every patient who receives this type of care. They started doing this in July, and they are evaluating how it works. They're evaluating whether it appears to help families and also whether it saves them money. Its GUIDE is basically the same thing as the care ecosystem, but they did add some additional services that are required. We're currently running a new trial with the care ecosystem, and our questions are, how is the care ecosystem implemented in real-world health systems? Does the care ecosystem work in those real-world health systems? And for whom, what types of patients, for example, does the care ecosystem work best? So we've finished our enrollment of families with dementia at 6 different health systems, and this trial will end next summer. We expect to report results in 2026. These are the different health systems that are doing the care ecosystem as part of our trial right now. So the research continues as we also support a dissemination of the care model. So in closing, I want to just thank the families who've participated in our research. I want to thank our funders of our research. And just thank you to all of you amazing dementia care providers and innovators who are trying to improve dementia care. I'm going to stop here, and if anyone has any questions, I would be very happy to stay on and answer them. I also imagine some of you may be ready to go for dinner as it's getting quite late there in Peru. It is a little bit late in Peru, but we are very happy to have you, and this is an honor for us. Maybe Marcela or Connie, do you have any question for you, maybe? Just one or two. No, it was the amazing presentation, Kate. I was so glad to see you in this event. And maybe it will be a precious moment to have you in May. I cannot wait to come and see you, wonderful people, in your home country. It'll be my honor. I really like to say congratulations, Kate, for this excellent presentation. Maybe we can continue on the certificate. Wonderful. Okay. Okay, Kate, on behalf of Sociedad Peruana de Neurología, we want to express our sincere gratitude for your invaluable participation in this event. It's an honor to present you with this certificate in recognition of your outstanding contribution to this event, and we have to have your participation on future occasions in Peru. Wonderful. Thank you. Muchas gracias. Thank you so much, Kate. Estoy Much. segura que tu presentación ha sido de mucha, ha sido demasiado importante para todos. Maritza, tú Ha sido hablas, una de ¿no? las primeras veces que hemos tenido la oportunidad de conocer un sistema tan bonito que has estado implementando en los últimos años en Perú. Y esperamos que en Perú los próximos años podamos contar con algo similar a esto. Gracias. Thank you so much. Thank you, Kate. Nice to see you. Yeah, nice to see you. Bueno, yo creo que por la hora ya no hicimos más preguntas. Agradecerles, miren cuántos estamos acá, estamos todavía un buen número. Muchas gracias a quienes nos están acompañando. Hay un anuncio, creo que puedes hacerlo, realizarlo, Maritza, para mañana. Oh, sí, claro. Aprovechando que estamos aquí ya para finalizar, queremos por favor hacerles conocer que mañana vamos a tener que empezar un poco más temprano de lo esperado. Estamos empezando a las 7:30 con la exposición del doctor que hoy día no pudo estar presente por causa de fuerza mayor, en verdad. Mañana va a tener el agrado de estar con nosotros y por favor les pedimos a todos ustedes que podamos madrugar un poquito, empezar un poco más temprano, así mañana también intentaremos cumplir con el programa estipulado. Muchas gracias por su atención el día de hoy, y esperemos que haya sido de su agrado. Más bien, muchas gracias por su presencia. Gracias a todos. Buenas noches, a descansar. Y hasta mañana temprano.
Oh, y había partido y no lo sabíamos, con razón.